Voy a pedirles que abran la palabra de Dios en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para que leamos a una sola voz los versículos del 8 al 17. Romanos 1 del 8 al 17. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, bendice esta porción de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos la aclare y la ponga en mente y corazón de cada uno, y procedamos de acuerdo a ella. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que han leído ustedes con tanto cuidado es central, es básico, es esencial, es la columna vertebral del Evangelio. Por eso es que un hombre iluminado por el Espíritu Santo inicia un grande movimiento religioso, yendo por la escalinata de San Pedro. El Espíritu Santo le pone en su mente este pasaje: mas el justo por la fe vivirá. Si ha de vivir por la fe, ¿por qué voy aquí? Y se inició el movimiento de reforma. Y creo que la grande mayoría de ustedes pueden repetir de memoria y con mucha unción el versículo 16, todos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién no conoce este precioso pasaje? Pues es el alma de la carta de Pablo a los Romanos. Si ustedes vienen a las 10:30 el próximo domingo, van a ver la segunda doctrina fundamental del Evangelio de Cristo. Como vieron hoy, una primera doctrina fundamental
y van a haber 4 doctrinas más, 3 doctrinas más, basadas justamente en la carta de Pablo a los romanos. La esencia de esta carta es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol, yo no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a ver esta porción en forma muy breve. Nosotros sacamos de aquí una lección básica. Nosotros debemos predicar el Evangelio. No importa quién sea. No interesa qué cultura tengamos, qué facilidad o no tengamos de palabra. Interesa que una vez alcanzados por el poder de Cristo, debemos predicar este Evangelio. Y cuando hablamos de predicar el Evangelio no nos referimos a estar tras un púlpito, de encargarse de una iglesia o atender una misión. Sencillamente significa comunicar las verdades gloriosas de gracia en Cristo a las gentes perdidas. Tengan mucho conocimiento o no de la Escritura, hayan sistematizado o no las doctrinas que nos enseña la Escritura, el puro hecho de tener experiencia personal salvadora en Cristo, el Espíritu nos obliga a predicarlo, a dar de nosotros la ciencia que Cristo nos ha dado por gracia y pasarla a nosotros por gracia. Eso es predicar. Ustedes pueden hablar con su amigo, con su vecino, con su pariente en lo particular y explicarles esta sensación preciosa de la salvación en Cristo y esta experiencia profunda de la seguridad en Cristo, y con eso basta. Eso es predicar. Pero que tengan ustedes en el corazón esa ansiedad producto del amor al prójimo, esa ansiedad que nos impulsa a explicarles a las gentes conocidas y desconocidas de esta verdad gloriosa del Evangelio. Lo que nos parece muy extraño, y analizando un poquito no lo es que el apóstol Pablo diga aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, lo que significa que hay quienes se avergüenzan del Evangelio. Y el apóstol dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Debemos predicar la palabra del Señor sin avergonzarnos. Hace muchos años esta congregación se propuso tener una persona que nos ayudara en visitación y se avergonzaba del Evangelio. Cuando le reclamamos por qué entre un grupo de gentes como 11 no llegó a hacer lo que debía hacer, orar y explicar la palabra con toda sencillez para dolor nuestro, no lo hizo porque le daba vergüenza hablar de estas cosas. En aquel tiempo estaban justificadas las gentes, o al menos más atenuada su culpa, su falta. Se avergonzaban porque ante los judíos era una vergüenza predicar de un crucificado. Los judíos aborrecían en religión la historia de un crucificado. Y el miedo y la vergüenza hacía que muchos cristianos guardaran silencio sobre esta experiencia gloriosa, salvación en Cristo. Y máxime si querían predicarla entre romanos, ya que un crucificado que era sacrificio romano, lo más seguro es que era un ladrón, un asesino o un sedicioso. Y el centro de la doctrina cristiana era un pecado. Y si estos eran predicados, si este evangelio era predicado entre los griegos, si para los judíos era tropezadero, para los griegos era locura. La lumbrera en el saber de aquel tiempo era Atenas, y predicar sobre estas cosas. Pablo demostró que no se avergonzaba porque ahí en el centro del saber predicó sobre estas cosas,
Que haya tenido éxito o no desde el punto de vista humano, eso no nos interesa. Lo cierto es que con toda entereza y con todo poder, sin avergonzarse ante la cultura y el saber de las gentes, predicó el sencillo mensaje de la salvación en Cristo. Que lo callaran a mitad de discurso, no interesa, predicó, porque él no se avergonzaba del Evangelio. Ese mensaje tan sencillo debe presentarse en nuestro tiempo, así como está. No busquemos el nivel de gentes en cuanto a intelectualidad, cultura y conocimientos. Presentemos el mensaje porque con toda y cultura, intelectualidad y conocimientos son gente pecadora que necesita de este Evangelio. Cuando hablamos con un personaje grandioso de la costa del país, se atemorizaron quienes iban a entregar un ejemplar de las Sagradas Escrituras y le endilgaron a su servidor el trabajo. ¿Por qué avergonzarse? Decían ellos después, si a la hora de entregar la Escritura, aquel individuo con toda y su grandeza y autoridad confesó que era el peor de los pecadores y que necesitaba justamente de estas cosas. Que vaya a salir uno en el siglo de las luces, en el siglo de la era interespacial y atómica, con que hay infierno y castigo eterno para el pecador, y que hay cielo y gloria para el que confiese a Jesús como su Salvador, y que hay intervención del Espíritu Santo para regenerar, santificar y glorificar. Y hay gentes que se avergüenzan del Evangelio. Pero a mí me encanta ver a los hermanos que han tenido impresión profunda con Cristo, en su sencillez y aunque les llamen ignorancia, poder presentar a los cultos y entendidos del mundo el mensaje glorioso que da salvación y vida eterna en Cristo. No me avergüenzo. Sí hay peligros y hay luchas, porque las tinieblas tendrán que luchar contra la luz. Eso ya está dicho. Sobre aviso no hay engaño. El Señor Jesucristo nos lo dijo, van a ir ustedes como ovejas en medio de lobos. Eso ya es sabido. Pero cuando se tiene esta experiencia gloriosa no es posible callar lo que hemos visto y oído. Podemos decirles a las gentes, juzguen si es justo guardar silencio desobedeciendo a Dios, o hablar de estas cosas, aunque ustedes pretendan prohibírnoslo. Se admite que va a haber peligros por causa del fanatismo, pero a pesar de todos los pesares, la luz gloriosa del Señor Jesucristo ha ido rompiendo cadenas de fanatismo y ha ido inundando centenares de miles de corazones, aquí y en muchos lugares, refiriéndonos a la obra de esta iglesia y refiriéndonos a la obra general. El mundo entero está siendo incendiado por esta gloriosa doctrina, por gentes que no se avergonzaron del Evangelio. Por eso hemos de predicar el Evangelio glorioso de Jesucristo sin avergonzarnos, ante sabios y ante entendidos, que después de todo están tan perdidos como nosotros estuvimos perdidos antes de conocer a Jesús. Basta que tengamos el carbón encendido en nuestros labios, basta que tengamos la unción del Espíritu en el corazón, basta que tengamos la impresión gloriosa del Salvador Cristo como el Rey de nuestra vida, para que nos sintamos impulsados a comunicar sin vergüenza ninguna esta doctrina gloriosa que salva. No me avergüenzo. ¿Por qué no le habla usted a sus vecinos? ¿Por qué no da el mensaje en el mercado? ¿Por qué se han callado en la oficina? ¿Por qué a veces en la escuela no saben que el maestro es cristiano o que el director es cristiano? Cuando Pablo escribe a uno de sus hijos en la fe, le dice lo que el Señor le ha dado.
porque hay en la corte corrupta de Nerón hermanos en la fe. Cuando estaba encadenado a un soldado pretoriano, cada 8 días se los cambiaban, o cada tarde le hablaba de la palabra del Señor, y en aquella corte había ya muchos que habían recibido a Cristo como Salvador. Por eso debemos predicar sin avergonzarnos este evangelio glorioso. Debemos predicar sin avergonzarnos porque tenemos el poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me digan que es el poder de la lógica, el poder de la facilidad de palabra, el poder que da el conocimiento. Es el poder de Dios. Me acuerdo de aquel muchacho que dio un testimonio siendo hora de llegar a donde estaba hospedado. Eran muy exigentes y llegaba pasado unos minutos, no cenaban. Sintió el impulso de dar el mensaje y simplemente se paró en una bolería y les anunció que Cristo daba salvación, y siguió corriendo para llegar a tiempo a la casa. Y a media cuadra lo alcanzó uno de los boleros para preguntarle mayor conocimiento de eso que había gritado. Le dio un folleto y le dijo: a la noche te espero en tal lugar, y aquí estuvo y hizo profesión de fe. Poder de Dios, no del hombre. Es poder de Dios que no es capaz de compararse con ningún otro poder. Por eso no confiamos en soldados, ni en caballos, ni en armas. Es sencillamente la palabra entregada por el Espíritu Santo al corazón, y este es poder de Dios para cambiar la mente, para transformar los sentimientos, para dar una nueva voluntad. Hay nuevo nacimiento por el poder exclusivo de Dios, aunque quien dé el mensaje sea labriego y letrado, o sea un filósofo. Es el poder de Dios el que logra esta transformación. Y es el poder de Dios que no solamente se da en plenitud para cambiar la mente y el corazón y la voluntad. Es el poder de Dios, como dice el pasaje que ustedes leyeron al empezar el culto de la escuela dominical, es el poder de Dios de pura gracia, que no tome en cuenta méritos personales porque no los hay, que no toma en cuenta profundidad de maldad aunque la haya. Es la pura gracia de Dios que rescata del peor abismo y coloca en peña firme y hace ascender en santidad a quien es afectado por este poder de pura gracia. Es el poder de Dios que no solamente opera por una semana y 2 meses y 1 año y la vida entera para dar felicidad al hombre. Es el poder de Dios que opera por la eternidad, de perdidos a salvos y de salvos eternamente hijos de Dios, aquí en el presente, en la materia, en el tiempo, en el espacio, y allá en los Dios, eternamente. Por eso el que es alcanzado aquí y ahora mismo es alcanzado para vida eterna. No es un poema que se les da para medio consolarlos en las luchas de la vida diaria, sino es la verdad de Dios con todo su poder para entregar eternidad de vida y todo lo que ella significa. Eternidad de vida de amor, y eternidad de vida de paz, y eternidad de vida de gozo, y eternidad de vida de comunión con Dios. La vida misma de Dios implantada en el corazón del pobre pecador que recibe el poder de Dios. Por eso debemos predicar sin avergonzarnos, confiando en el poder de Dios que actúa. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación. Por eso decíamos hace unos días,
Este mensaje que nosotros vamos a entregar no va a ser meramente informativo, sino va a ser un mensaje entregado para salvar. No evangelizamos cuando damos una información de lo que creemos, evangelizamos cuando damos la información y les insistimos que es Dios hablándoles para ser salvos ahí, en el momento en que les hablamos. Si ellos posponen es cosa de ellos, pero que quede advertido que puede ser ahora o nunca. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Ha de ser hoy. Y si la gracia del Señor se va extendiendo al mes y al año y a los años y a los lustros, no interesa, pero que queden entendidos que han de determinar en pro de Cristo o estarán por la eternidad en contra de Cristo. Porque es poder de Dios para salvación. No es cultura en el sentido de acrecentar conocimientos y modificar la moralidad. Es el poder de gracia que irrumpe en el corazón para dar vida eterna en el momento en que se anuncia y se o pasa Cristo a gobernar o de nada sirve haberlo conocido. Por eso es poder de Dios para salvar. No es para establecer apologías o discusiones en donde hay insultos y ofensas y faltas al respeto de las personas. Es para entregar el mensaje, sencillamente entregarlo y urgirles a que decidan. Ellos que pongan en balanza y ellos que hagan la crítica y ellos que se transformen en jueces, pero que se decidan. O es en blanco o es en negro, pero nunca en medias tintas. Acrecentarán su culpa si desprecian, pero encontrarán toda la gracia de Dios si lo aceptan. Es para salvación. Por eso es que muchas gentes, malentendiendo este mensaje, van al mundo y ganan discusiones, pero no almas. Recuerdo como un grande grupo de personas muy sabias y muy entendidas en estas cosas y avergonzaron al grupo pequeño que estaba con su pastor en aquel edificio viejo. Salieron burlándose porque según ellos habían hecho guardar silencio el labio de nuestros hermanos. Y salieron ofreciéndose para darnos instrucción religiosa. Y entre ellos iba un estudiante de leyes. Muchos años después, me atreví a dirigirle la palabra porque era un muchacho soberbio y engreído. Y me contestó con toda sencillez y humildad. Y me reconoció. Y dice, yo recuerdo aquella vez. Salimos riéndonos de ustedes, pero en mi interior sabía que las cosas no habían estado bien. Me acuerdo que mi maestro habló de filosofía y habló de corrientes literarias y habló de una teología con términos que ni nosotros mismos entendíamos, y esa fue la victoria. Pero me quedó en el corazón. Habíamos ganado una discusión, pero no teníamos salvación ni vida eterna, como ustedes la platicaban en aquella tarde. No habían entendido lo que era salvación a todo aquel que cree. Esa es la salvación, para el que cree. Por eso leen ustedes el Evangelio de Juan y el término central es creer. Y leen la carta a los romanos y la justificación es por el creer.
Y no hay pasaje en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en donde no se vea que hay un altar para borrar los pecados al que cree. Y si se ha de ver una serpiente por mandato divino, una serpiente de metal, ha de ser vista por los que creen. Y si un pobre pecador en el último momento de la vida voltea su mirada a Cristo y confía en Él, salvo, como el ladrón en la cruz, o como tantas gentes a las que les hemos hablado del Señor en los últimos momentos de la vida, salvos, no por méritos, no por obras, sino en cumplimiento al dicho de Jesús: al que cree, todo es posible. Creyeron, confiaron en Cristo y fueron salvos. Por eso menciona aquí al judío primeramente, tan profundamente religiosos los judíos, sin salvación, y al griego, también al griego, a los intelectuales, filósofos, literatos y artistas, también salvación por la fe. Por eso, si mal sabemos leer y mal sabemos poner nuestro nombre, bendecimos el nombre del Dios bendito, que en su pura gracia nos tocó con su Espíritu Santo para confiar y nos rescató para vida eterna. Y de la misma manera bendecimos el nombre del Dios bendito, porque por su pura gracia a los grandes de este mundo los llama, los toca, se humillan y se entregan. El águila baja arrastrándose para entrar por la puerta de la gracia, como el gusano entra por esa misma puerta de gracia. Por eso no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios, no nuestro, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo me pregunto, entre este auditorio, ¿cuántos en verdad están felices porque no se avergüenzan del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar? Y me pregunto también, ¿cuántos en este auditorio, habiendo oído la palabra, habiendo entendido su mensaje esencial, todavía siguen fuera de este Evangelio salvador? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú bendigas a toda esta congregación. Tú conoces la mente, Señor, y el corazón de cada uno de los aquí reunidos. Señor, concede que aquellos que hemos alcanzado por pura gracia la salvación en Cristo, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder tuyo para salvar a todo aquel que cree. Te pedimos también, Señor, que si entre nosotros hay personas que todavía no alcanzan la salvación, que tú pongas en ellos por tu Espíritu Santo el principio de la fe, y el poder tuyo impacte la vida, y como nosotros por gracia, también ellos sean salvos por gracia, y que se levanten de este lugar para no más volverse a avergonzar del Evangelio, porque han descubierto por experiencia personal que es poder tuyo para dar salvación a todo aquel que cree. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un llamado a mis hermanos: no nos avergoncemos del Evangelio, porque es de Dios para salvación a todo aquel que cree.